Ya, a ver, me va a tocar repetir de nuevo. A ver, les decía, ¿no? Que el tema de esta clase son las sales oxidales ácidas. Aquí está el uso, ¿no? De uno de estos compuestos, de estas sales oxidales ácidas. ¿Por qué son ácidas? Sí, porque estos compuestos contienen un elemento hidrógeno, justo aquí en el medio. Este elemento hidrógeno es el que le da la acidez a este compuesto o a esta sal. ¿Sí? El hidrógeno es el que le da la acidez. Y el bicarbonato de sodio es un compuesto muy usado en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Se usa, como les había mencionado, para aliviar la acidez estomacal. ¿Qué otros usos puede tener este compuesto? ¿Alguien usa este bicarbonato de sodio para algún otro uso? ¿Para qué más puede servir el bicarbonato de sodio? Porque creo que tiene un sinnúmero de usos, ¿no es cierto? Para quitar sarro también dicen. Ah, sí, verdad. Sí, cierto. También, ¿no es cierto? Verdad. También sirve para quitar el sarro de los dientes. Muy bien, gracias. Mire, hay algunos usos, ¿sí? De este compuesto y son utilizables en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, también les había dicho de que, por favor, aquí están los números de oxidación o las valencias de los elementos metales, no metales y metales. Si pueden, por favor, recortar estas valencias, ¿sí? Por favor, y la pegan en su cuaderno, sería mucho mejor para que ustedes ya tengan a la mano las valencias de los elementos metales y los no metales. Como nosotros vamos ahorita a formar sales oxidales ácidas, entonces nosotros vamos a utilizar los elementos no metales. ¿Sí? ¿Qué elementos no metales? Los que están acá. ¿Sí? Acá en esta imagen. Mira, los de la primera familia de los no metales, de los de la segunda familia, los de la tercera familia y los de la cuarta familia. ¿Sí? De los no metales. Esos son los elementos no metales que nosotros vamos a utilizar para formar las sales oxidales ácidas. ¿Sí? Entonces, ¿a partir de qué se van a formar estas sales ácidas? Perdón, sales oxidales ácidas. Se forman a partir, acá está la formación, mira, sales oxidales ácidas. La formación dice, ácidos oxácidos más dos o más hidrógenos, con dos o más hidrógenos, más hidróxidos metálicos. ¿Sí? Esa es la formación de estos compuestos. Tenemos que unir los ácidos oxácidos que contienen dos o más hidrógenos, más los hidróxidos metálicos. ¿Y qué son las sales oxidales ácidas? Son compuestos oxigenados. ¿Por qué son oxigenados? Porque contienen oxígeno. ¿Sí? E hidrogenados porque también contienen hidrógeno, que resultan de la sustitución parcial de los hidrógenos de un ácido oxácido que tienen dos o más hidrógenos por los oxidrilos de una base. Los oxidrilos son los radicales OH, ¿no? Esos son los oxidrilos o hidróxilos. ¿Sí? Es el radical OH. ¿Cómo le vamos a dar el nombre a estos compuestos? La nomenclatura. El nombre genérico es el nombre del ácido oxácido terminado en ito o en ato, seguido de la palabra ácido, o puede también anteponerse el prefijo bi. Lo mismo que sucedía, sí, con la nomenclatura de los compuestos que revisamos la semana anterior. Exactamente lo mismo, nada más que acá, sí, la terminación va a ser en ito y en ato. Los compuestos que revisamos la semana anterior, que eran las sales halógenas ácidas, sí, esa sal hidrácida, perdón, ese ácido hidrácido, porque era un ácido hidrácido, terminaba en el sufijo uro, ¿sí? En cambio, en estas sales oxidales ácidas, ¿sí? El ácido oxácido termina o bien en ito o en ato. Ahora, el nombre específico es el nombre del metal. Si este metal es de valencia variada o variable, va a terminar en oso o en ico. Lo mismo que sucedía también con los compuestos que revisamos la semana anterior, ¿sí? Entonces, miren, como estas sales oxidales ácidas se forman a partir de un ácido oxácido, ¿sí? Un ácido oxácido, acá están las proporciones para formar los ácidos oxácidos, ¿sí? Aquí están, miren, las tablas de proporciones para formar los ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos se forman a partir de tres elementos: el hidrógeno, el no metal. ¿Cuál no metal? Puede ser cualquiera de estos no metales. De la primera familia, flúor, cloro, bromo, yodo. De la segunda familia, a excepción del oxígeno, azufre, selenio y teluro. O de la tercera familia, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. ¿Sí? El boro no lo vamos a utilizar. Y de la cuarta familia, carbono, silicio y germano. ¿Sí? Entonces, miren, esto yo ya les había explicado antes, ¿no es cierto? Vamos a partir de las proporciones que están aquí. ¿Sí? Y con esta misma regla, ¿no? Primero va el hidrógeno, luego el no metal y luego el oxígeno. Por ejemplo, el cloro, ¿no? Primero va el hidrógeno, H. Luego va el cloro, cuyo símbolo es el Cl. Y luego va el oxígeno.
Listo. Si nosotros utilizamos esta proporción de aquí, el primer número, este primer número corresponde ¿a cuál? ¿Al hidrógeno, al cloro o al oxígeno? Al hidrógeno. Al hidrógeno, sí. El segundo número corresponde al no metal, que en este caso sería el cloro, y el último número corresponde al oxígeno. Entonces aquí no es necesario colocar 1, 1, 1. Ya se sobreentiende que está el 1. Entonces este ácido, estos son ácidos oxácidos, ¿no? Este ácido se llama ácido. ¿Cómo se llamaría este ácido? Ácido, aquí están, miren, el prefijo y el sufijo. ¿Cómo empieza y cómo termina? ¿Cómo se llamaría este ácido? Ácido cloroso. No, pero miren, aquí está el prefijo y aquí está el sufijo. ¿Cómo empieza y cómo termina? Ácido. Hipocloroso. Exactamente, ácido hipocloroso, porque estamos hablando del cloro. ¿Sí? Ahora, si las proporciones fueran estas, 1, 1, 2, 1, 1 y acá el 2, ¿cómo se llamaría este ácido? Solamente termina en oso. Ácido cloroso. Exactamente, ácido cloroso. Si fuese la proporción 113, ¿cómo se llamaría el ácido? Ácido clórico. Clórico. Y si tuviera la proporción 114, 1, 1, 4, ¿cómo se llamaría este ácido? Ácido Perclórico. perclórico. Exactamente, perclórico. Y así va a pasar también con los otros no metales de la segunda familia, azufre, selenio y teluro. ¿Sí? Aquí ya están las proporciones, ustedes nada más se tienen que guiar en el prefijo y en el sufijo. ¿Sí? A ver, están recién entrando a clases. A ver. Listo. Lo mismo va a pasar con el fósforo, arsénico y antimonio. Y una vez les explico esto. Miren, aquí utilizamos el prefijo hipo y el sufijo oso. Acá meta oso, piro oso. Acá está el orto oso. ¿Sí? Acá está el orto oso. Pero en algunos libros, ¿sí?, omiten este prefijo. Le quitan de aquí. ¿Sí? Le quitan. Y solamente dicen que terminan en oso. El sufijo solamente va a ser oso. ¿Sí? A lo mismo va a pasar acá. El orto lo omiten. ¿Sí? Entonces voy a ponerles de ejemplo aquí con el fósforo, ¿ya? Por ejemplo, tengo el hidrógeno, luego tengo el fósforo cuyo símbolo es la P, y luego viene el oxígeno, ¿no? Porque esa es la regla. Primero va el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Utilizo esta proporción 303. Este 3, del primer 3, ¿a quién corresponde? Al hidrógeno, ¿verdad? Aquí, al hidrógeno. Este 1, ¿a quién corresponde? Al fósforo. Al fósforo, pero ¿es necesario colocar aquí el 1? No. No. Y listo. Y el otro 3 corresponde al oxígeno. 313. ¿Cómo se llamaría este ácido? ¿Cómo se llamaría este ácido? Ácido fosforoso. Exactamente, ácido fosforoso. Sí, en algunos libros le omiten la palabra orto. Sí. Si le colocara aquí el prefijo orto, ¿cómo se llamaría este ácido? Ácido Ortofosforoso. ortofosforoso. Ortofosforoso, ya. Pero en la mayoría de libros, sí, le omiten este prefijo. Y solamente dicen que la terminación es oso. Este ácido se llamaría ácido fosforoso. Si tengo esta proporción de acá, H3PO4, ¿cómo se llamaría este ácido? Ácido fosfórico. Exactamente, solamente ácido fosfórico. 314, miren, aquí está 314. Ácido fosfórico. Sí, eso. Ya, ustedes ya saben, ¿no? Cómo se forman los ácidos oxácidos. Entonces, no se olviden. Acá dice que estas sales oxisales ácidas se forman a partir de un ácido oxácido, de un ácido oxácido con 2 o más hidrógenos más hidróxidos metálicos. ¿Sí? Ya sabemos la nomenclatura. A ver. Listo. Dice, las sales oxisales ácidas. ¿Cómo se procede para formar estas sales oxisales ácidas? ¿Sí? Dice que se escribe el ácido oxácido y el hidróxido, los dos en forma desarrollada. ¿Sí? Para encontrar la fórmula. Nosotros queremos encontrar la fórmula de estas sales oxisales ácidas. Entonces, para encontrar la fórmula, necesito colocar el nombre del ácido. O la fórmula del ácido, perdón, la fórmula del ácido. Luego la fórmula del hidróxido. Y las dos colocarlas en forma desarrollada. Luego el segundo paso dice, para los ácidos que tienen 2 hidrógenos, se aplica la misma regla que en las sales halógenas ácidas. ¿Sí? La misma regla que vimos la semana anterior. La misma regla que en las sales halógenas ácidas. Esto es, por cada OH que tiene la base, se repite una vez la molécula del ácido. ¿Se acuerdan la anterior vez? Decía, ¿no? Que por cada hidrógeno
que tiene, la regla era en las sales halógenas ácidas, era de que por cada hidrógeno que contenga, perdón, por cada OH que contenga la base, ¿cuántos ácidos hidrácidos se tenían que formar? Perdón, se tenían que aumentar. Eso, ¿no es cierto? 1. Por cada OH que tenga el hidróxido, se debía aumentar un ácido hidrácido. Lo mismo pasa acá, ¿no? Sí, lo mismo pasa acá, lo mismo pasa acá. Listo. El tercer paso, ¿cuál es? Dice, debe combinarse un solo hidrógeno del ácido con un OH de la base. Un solo hidrógeno del ácido se debe combinar con un OH de la base. Ahora, ¿qué pasa con los ácidos que tienen más de 2 hidrógenos? Ejemplo, el ácido fosfórico, ¿sí? El ácido fosfórico. ¿Qué pasa? Se utilizan los prefijos mono, di, tri y no se aplica la regla número 2. Esta regla número 2 no se aplica siempre y cuando el ácido contenga más de 3 hidrógenos. Miren aquí, H3PO4. Tiene más de 2 hidrógenos, tiene 3 hidrógenos. Cuando ese ácido oxácido, perdón, tenga más de 3 hidrógenos, no se va a aplicar la regla número 2. Ahora, el quinto paso dice, si se quiere escribir la fórmula de manera directa, se tomará en cuenta la valencia de los radicales. Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para encontrar la fórmula de ese compuesto de manera directa. El metal, ¿sí? Que proviene del hidróxido, acá coloqué una incógnita porque puede ser cualquier valencia, ¿sí? Entre paréntesis está que el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Todo esto de aquí tiene valencia -1. Luego, para obtener nosotros la fórmula, ¿qué tenemos que hacer? Intercambiar valencias. Este 1 pasaría acá al metal y la valencia del metal pasaría acá, ¿sí? Acá, a formar el subíndice de todo lo que está aquí dentro de este paréntesis. ¿Ya? Listo. Miren, aquí tenemos unos ejemplos, pero estos ejemplos los vamos a revisar en la pizarra, ¿no? Les voy a dejar de compartir esto, ¿ya? Entonces, el primer ejemplo que tenemos es el siguiente. Es del sulfato ácido. A ver. Sulfato ácido de potasio, dice. ¿Ya? Sulfato ácido de potasio. ¿Sí? Pasa exactamente lo mismo que pasaba en la clase de la semana anterior. Yo puedo omitir la palabra ácido, pero si yo omito la palabra ácido, yo tengo que aumentar un prefijo a este compuesto. ¿Cuál era el prefijo que se debía aumentar? Di. Bi. ¿Sí? Entonces, este compuesto también yo podría llamarle de la siguiente manera. En lugar de que se llame sulfato ácido de potasio, yo pudiese llamarle bisulfato de potasio. Mire, en lugar de colocar esta palabra ácido, yo voy a reemplazar esa palabra ácido por el prefijo bisulfato de potasio. ¿Sí? Bisulfato de potasio. Así también se puede llamar el compuesto, ¿sí? Cualquiera de estas dos maneras, ¿no? Ahora, quiero encontrar la fórmula de este compuesto, ¿sí? Yo quiero encontrar la fórmula de este compuesto. Entonces, miren, sulfato. Miren en qué termina, en ato, ¿sí? Si termina en ato, si termina en ato, eso significa que provino ¿de qué? ¿De qué terminación? ¿De qué terminación provino este ácido? Sulfato, esta es una sal, ¿no? Por eso termina en ato, porque es una sal. Pero si fuese un ácido, este ato proviene ¿de qué sufijo? ¿De Ico. oso o de ico? De Ico. Exactamente, de ico. No se olviden, nosotros reemplazábamos ico por ato. Ico por ato y oso por ico por ato y oso por Vito. ito, exactamente, por ito. ¿Sí? Entonces, si esta sal termina en ato, eso significa que esta sal proviene del ácido ¿sul qué? Sulfato. Sulfúrico. A ver, ato, acá está ico. Entonces, este ácido proviene, perdón, esta sal proviene del ácido. Sulfúrico. Exactamente, sulfúrico. Aquí está ico, ¿no es cierto? Ico por ato o ato por ico. Del ácido sulfúrico, proviene del ácido sulfúrico. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo hago? ¿Cómo veo las proporciones? A ver, ustedes tienen las proporciones, las proporciones en su cuaderno. ¿Cuál es la proporción del ácido sulfúrico?
¿Cuál es la proporción del ácido sulfúrico? ¿200 cuánto? ¿213 o 214? Por favor, esas proporciones que también están en la presentación de PowerPoint, si es que posible también imprimirlas, recortarlas y pegarlas en su cuaderno sería genial, porque ustedes ya tendrían todo a la mano, sí, todo a la mano, y eso es necesario, porque ustedes no se van a aprender de memoria eso. Ahora, si quieren aprenderse de memoria, sería chévere, pero no creo que se puedan aprender de memoria. Sí, entonces por esa razón necesito de que ustedes esos datos los tengan a la mano. Este es el sulfato ácido, esta es una sal. Este sulfato proviene del ácido sulfúrico. ¿Cuál es la proporción del ácido sulfúrico? ¿213 o 214? 213. ¿Segura? ¿Segura que es 213? No les puedo compartir aquí porque si les comparto me tendría que salir de nuevo y luego se me borra esto que está aquí. ¿Sí? Bueno, es 214. ¿Sí? La proporción del ácido sulfúrico es 214. 214. ¿Sí? Si es un ácido oxácido, entonces la fórmula sería que H, primero va el hidrógeno, luego el no metal. Si aquí está el sulfato, ¿cuál sería el no metal aquí? El sulfato proviene ¿de quién? Del azufre, ¿no es cierto? Entonces aquí viene el azufre. El símbolo del azufre es la S y luego viene el oxígeno. Y luego coloco la proporción, que es 214. Coloco aquí el 2, aquí en el azufre no coloco el 1 y en el oxígeno coloco el 4. ¿Sí? Aquí, esta sal es sulfato. Si termina en ato, significa que el ácido proviene del ico, ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico es de este, 214, H2SO4. Ya tengo la fórmula del ácido sulfúrico. Acá dice potasio. Dice que la formación de estas sales oxisales ácidas son un ácido oxácido más del hidróxido. Entonces aquí el potasio proviene de un hidróxido. Sí, proviene de un hidróxido. ¿Sí? Proviene de un hidróxido, del hidróxido de potasio. ¿Sí? El potasio, ¿qué valencia tiene el potasio? ¿Qué valencia tiene el potasio? ¿Qué valencia tiene el potasio? 1. 1. Entonces, mire, si el potasio tiene valencia 1, eso significa que va a haber ¿cuántos OHs? ¿Cuántos radicales OH? Si el potasio tiene valencia 1, ¿cuántos radicales OH va a haber? 1. 1, solamente 1. Entonces la fórmula del hidróxido de potasio sería KOH. Listo, miren, ya tengo ya las dos fórmulas, del ácido sulfúrico y del hidróxido del potasio. Ahora, yo quiero escribir, ¿sí?, el nombre de este compuesto de manera directa. Entonces primero coloco el metal, que en este caso es el potasio. Que tiene valencia, ¿cuánto? Más 1, ¿verdad? Más 1. Sí. Luego coloco entre paréntesis, coloco el hidrógeno. Y luego coloco el radical del ácido. Esta partecita de aquí es del radical del ácido. Esta partecita de aquí es del radical del ácido. Entonces aquí coloco el SO4. ¿Sí? El SO4. Ahí en la presentación de PowerPoint decía que todo esto tiene valencia, ¿cuánto? Menos, ya me dieron la respuesta. ¿Menos cuánto? 1. Menos 1, exactamente, menos 1. Listo. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer yo para encontrar la fórmula de este compuesto, del sulfato ácido de potasio? Intercambio de valor. exactamente, valencia. intercambio de valencias. Este uno de aquí pasa a ser el subíndice del potasio. Y este uno de acá viene a ser el subíndice de todo lo que está entre paréntesis. Pero ¿creen ustedes que es necesario colocar esos unos ahí? No. No. Entonces, miren, como aquí el subíndice es del número 1, yo puedo eliminar los paréntesis. Yo puedo eliminar los paréntesis siempre y cuando el subíndice sea el número 1. Si no es si fuese un número diferente de 1, el 2, el 3, el 4, ahí sí necesariamente debo colocar los paréntesis, ¿no? Pero en este caso, como el subíndice es del 1, la fórmula me quedaría así. KHSO4. ¿Sí? Esta es la fórmula de la sal, de esta sal que está aquí, del sulfato ácido de potasio, o que es lo mismo, bisulfato de potasio. ¿Sí? Eso es lo que tuve que hacer yo para encontrar la fórmula de manera directa. Ahora, ¿cómo yo encuentro la fórmula? Sí, por neutralización. Aquí tengo, miren, parto yo de aquí y de aquí. ¿Sí? Yo voy a escribir la fórmula de este compuesto de manera desarrollada. Eso significa que aquí voy a colocar el radical de este ácido, SO4.
¿Sí? Ese es el radical. ¿Cuántos H's tiene este radical? ¿Cuántos hidrógenos tiene este Dos. radical? 2. Dos. Entonces coloco aquí los dos hidrógenos. 1 y 2. Y coloco los enlaces simples. Una rayita aquí, otra rayita aquí. Listo. Ahora, KOH. ¿Sí? Coloco aquí el potasio y el OH. Solamente hay un OH. Listo. Y una rayita. Hay una regla. Sí, en la presentación de PowerPoint dice que vamos a aplicar la misma regla que aplicamos en la clase de la semana anterior con las sales halógenas ácidas. Por cada OH que tenga el hidróxido, vamos a aumentar un ácido. ¿Cuántos OH tiene este hidróxido? 1. Una. ¿Y cuántos ácidos están descritos aquí? 1. 1. Entonces, un OH, un ácido. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Unir un hidrógeno de este ácido con el OH de este hidróxido. Se une. ¿Cuántas moléculas de agua voy a obtener ahora si se unió solamente un hidrógeno con un OH? H2O. Solamente H2O. una sola molécula de agua. Una molécula Ujú. de agua. Una molécula de agua. 1H2O. Una molécula de agua. Más. Y ahora acá voy a colocar lo que me sobra. Primero debo colocar el metal. Potasio. ¿Cuántos HSO4 me sobraron? ¿Cuántos HSO4 me sobraron? Una. 1. Solamente debo colocar primero el hidrógeno, luego SO4. Y listo. Miren, ya tengo la fórmula de este sulfato ácido de potasio. Esta fórmula de aquí es la misma fórmula que está acá. Sí. Sí, miren, Sí, hemos dicen. encontrado la fórmula de dos maneras. De manera directa, así, y acá de manera, perdón, por neutralización incompleta, como está acá. ¿Sí? Listo. Miren, fíjense bien en este ácido. Este ácido, ¿cuántos hidrógenos tiene? 2. 2. Siempre y cuando ese ácido oxácido tenga 2 hidrógenos, vamos a aplicar esta regla. Por cada OH que tenga el hidróxido, vamos a aumentar un ácido. Por cada OH que tenga el hidrógeno, vamos a aumentar un ácido. Siempre y cuando el ácido solamente tenga 2 hidrógenos. Luego vamos a hacer un ejercicio cuando el ácido tiene 3 hidrógenos. ¿Sí? Ahí no se aplica esta regla. Ahí esta regla que estamos aplicando aquí, que por cada OH debemos aumentar un ácido, no se aplica esa regla. Cuando el ácido tenga 3 hidrógenos, ¿no? Más de 2 hidrógenos. Listo. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? No. No, listo. No. A ver, déjenme ver si me alcanza y coloco el otro ejercicio acá abajo. A ver, déjame alcanza el tiempo también. A ver, el otro ejercicio es el siguiente, el sulfato. Sulfato ácido de calcio. Sulfato ácido de calcio. Voy a ponerle de otro color. Sulfato ácido de calcio. ¿Cómo también se podría llamar este compuesto? En lugar de colocarle sulfato ácido de calcio, ¿cómo más le podría yo llamar? Bisulfato de calcio. Bisulfato de calcio. Exactamente, bisulfato de calcio. Perfecto, eso está entendido, ¿verdad? Bisulfato de Ujú. calcio. A ver, espérame un momento. Bisulfato de calcio. Bisulfato de calcio. Sí, así también se puede llamar este compuesto, bisulfato de calcio. Ya. Ahora, vamos a obtener el ácido oxácido y también el hidróxido, ¿no? Entonces, mire, sulfato dice aquí. Ponerle con azul. Sulfato. Sulfato. Si aquí está ato, eso significa que el ácido terminaba en qué sufijo? Nico. En ico, ¿no es cierto? En ico, perfecto. Ya. Esta es una sal, sulfato ácido de calcio. Por lo tanto, esta sal proviene del ácido ¿sul qué? Si termina en ico, sulfúrico. Entonces, ¿cuál es la proporción del ácido sulfúrico? También es la misma de arriba, ¿verdad? 214. 214. Por favor, ustedes ya tienen esto, ¿no? Ustedes tienen las proporciones, como les digo, si pueden recortar las proporciones, pegarlas en su cuaderno, mucho mejor, y ustedes ya tienen a la mano esos datos, ¿no? Ácido sulfúrico, eso significa que la fórmula también es del H2SO4. H2SO4. Esta es la fórmula del ácido sulfúrico. ¿Ya? Y acá este calcio proviene de un hidróxido, del hidróxido de calcio. Sí, yo quiero saber cuál es la fórmula del hidróxido de calcio. Ustedes ya saben, ¿cuál es la fórmula del hidróxido de calcio? Coloco el símbolo del calcio, que es Ca, ¿verdad? Ca. ¿Cuál es la valencia del calcio? Más 2. Más 2. Por lo tanto, ¿cuántos OH va a haber? Si la valencia del calcio es 2, ¿cuántos OH, radicales OH debo colocar acá? 2 OH. Entonces coloco entre paréntesis OH, entre paréntesis. Aquí sí debo colocar entre paréntesis. Entre paréntesis el OH y acá del subíndice va a ser el número 2.
Exactamente. El calcio tiene valencia 2, por lo tanto va a haber 2 radicales OH entre paréntesis y abajo coloco el 2. Miren, ya tengo la fórmula del ácido oxácido y también tengo del hidróxido. Ya. Ahora yo quiero darle el nombre a este compuesto de manera directa. Primero coloco el metal, que en este caso es el calcio. ¿Que tiene valencia cuánto? Más 2. Más 2. Listo. Luego coloco entre paréntesis, según la fórmula que está en la presentación de PowerPoint, dice coloco un paréntesis y luego coloco el hidrógeno. Y luego coloco el radical del ácido. El radical del ácido es este. Este es el radical del ácido. SO4. ¿Sí? SO4. SO4. ¿Ya? Y todo esto, cierro el paréntesis aquí, ¿no es cierto? Cierro el paréntesis. Y todo esto que está entre paréntesis, ¿qué valencia tiene? Menos 1. Menos 1. Luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Intercambio de qué? De valencia. De De valencias. valencias. Este 1 de aquí pasa acá. Y este 2 de aquí tiene que pasar acá. Entonces voy a obtener la siguiente forma. CA1, que no es necesario colocar el 1, pero miren, acá el subíndice ya no es del 1, es del 2. Aquí debería yo quitar los paréntesis. No. No, aquí ya no No. debo quitar los paréntesis porque el subíndice no es 1, es un 2. Entonces aquí coloco entre paréntesis del H, SO4, cierro el paréntesis, y abajo coloco el 2. Y listo, miren. Esta es la fórmula del sulfato ácido de calcio. Ya obtuvimos la fórmula de manera directa. Ahora voy a obtener la fórmula por neutralización. Miren, SO4. Coloco aquí el radical SO4. ¿Cuántos hidrógenos tiene este radical? 2. 2. Acá voy a ponerle ya. SO4 tiene 2 H's. Coloco una H aquí, otra H acá. ¿Sí? ¿Ya? Y luego ahora coloco el calcio. Calcio. ¿Cuántos OH tiene el calcio? 2. 2. Un OH y otro OH. ¿Sí? Se une. Luego, miren. Este ácido, ¿cuántos hidrógenos tiene este ácido? 2. Por lo tanto, tenemos que cumplir con la regla. Dice que por cada OH que tenga el hidróxido debe haber la misma cantidad de ácidos. Por lo tanto, ¿cuántos OH tiene aquí el hidróxido? 2. 2. ¿Y cuántos ácidos están acá? 1. 1. Debemos aumentar otro SO4, otro ácido, SO4HH. Debemos aumentar otro. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir cada OH con un H del ácido. Miren, voy a hacer una captura de esto porque se va a cerrar esto. ¿Sí? Vamos a unir un OH por cada H del ácido. Este H se une con este OH y este OH de acá se va a unir con el H que está acá. ¿Sí? ¿Cuántas moléculas de agua voy a obtener ahora? 2. 2 Dos. moléculas de agua. 2H2O. ¿Sí? 2H2O. Más, y aquí coloco